Bien, chicos, muy buenos días. Ya vamos a ir adentrándonos un poquito más sobre lo que es la lógica. Ya vamos a hablar un poquito sobre la lógica, pero en el ámbito matemático. El tema del día de hoy es conectores lógicos y tablas de verdad. Entonces, vamos en primera instancia a ver qué son conectores lógicos y luego vamos a ver a las tablas de verdad. Entonces, vamos a ver que los conectores o nexos, como también se le conocen, son aquellas palabras o aquellas preposiciones que se utilizan para unir dos enunciados. ¿De acuerdo? Esos son preposiciones, conectores o nexos lógicos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿te irás o te quedarás? Ahí hay dos ideas. Te irás o te quedarás. ¿Verdad que sí? En este caso, el conector viene siendo o. ¿De acuerdo? Si yo le digo, María estaba lavando y se le terminó el jabón. El conector ahí es y. ¿Verdad que sí? Porque me está expresando esa oración dos ideas. ¿De acuerdo? Entonces, María estaba lavando y se le terminó el jabón, viene siendo la otra idea. Hay dos ideas. Recuerden que eso se lo dan a ustedes en lengua española. Cuando un enunciado, una oración, tiene dos o más ideas y contiene conectores, entonces estamos hablando de una oración compuesta. ¿De acuerdo? Una oración compuesta o una proposición compuesta. Ahora bien, si esta tiene una sola idea, vamos a tener una proposición simple. El sol está radiante. Ahí no hay dos ideas, ahí hay una sola. Por lo tanto, es una sola idea. Y como es una sola idea, pues asimismo no va a tener conectores lógicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo les digo, Alexander estudia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y trabaja en el Colegio Central. Esa, entonces, es una proposición compuesta, un enunciado compuesto. ¿Por qué? Porque tiene un conector, que en este caso es y, pero además estoy expresando dos ideas. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes, como su primera asignación de esta clase, van a construir 5 oraciones compuestas y 5 oraciones simples para poder establecer esa diferencia que hay entre una oración compuesta y una oración simple. Ya yo le di varios ejemplos, ¿verdad que sí? Oración simple, el estuche está lleno. Oración compuesta, el estuche está lleno o hay muchos lápices dentro de él. Esa es una oración compuesta. ¿Cuál viene siendo mi nexo? O. ¿De acuerdo? Entonces, esa es su primera asignación. Van a ser 5 oraciones compuestas y 5 oraciones simples. Entonces, vamos con los conectores. El primer conector que se me presenta aquí es el conector de negación. Cuando yo niego algo, estoy diciendo que eso no ha sucedido, ¿verdad que sí? Eso es negar. Es lo contrario, lo antónimo de afirmar. Y por lo tanto, yo voy a utilizar ese símbolo. Recuerden que hemos hablado de símbolos ya en la clase pasada. Y para yo simbolizar de que yo estoy negando esa proposición, yo voy a utilizar ese símbolo que ustedes ven ahí, que parece una virgulilla, una virgulilla, ¿verdad? Lo que le ponen a la ñ encima. ¿De acuerdo? Entonces, o también hay un símbolo que es
como un signo de división al revés. El que ponemos así va a ser así, como una L con sueño, recostada. Una L mayúscula, así. Entonces puede ser así o puede ser así. Entonces, ¿qué significa esto? El lenguaje coloquial, cuando yo vea esto, esa virgulilla, yo voy a decir, bueno, eso significa no, no es verdad que, es falso que, no ocurre que, no es el caso que. ¿De acuerdo? Yo estoy negando esa acción. Vamos a ver lo que dice el video. Bueno, vamos a ver ahora los conectores lógicos y las tablas de verdad. La lógica estudia la validez de las proposiciones. Pues bien, una manera de establecer esa validez es a través de tablas. Para ordenar una tabla necesito columnas y filas. En la columna va a ir la proposición, pero las filas las calculo con la siguiente fórmula. 2 a la n. Vamos a poner aquí. Aquí lo tenemos. Número de filas, 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples. Para este caso, tengo solamente una, p. Por lo tanto, 2 a la 1 es 2. 2 filas. Bien, vamos a utilizar esta fórmula 2 a la n para la construcción de nuestra tabla de verdad. ¿De acuerdo? Y en el caso de las columnas, ¿verdad que sí? Recuerden que las columnas son las que son verticales. Las filas son horizontales. Recuerden, filas van horizontales y las columnas son verticales. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, las columnas se van a referir a la cantidad de proposiciones que yo tenga, o sea, de letras que yo tenga y de combinaciones de esas letras. Vamos a ver más adelante para que ustedes lo entiendan un poquito mejor. Entonces, las filas tienen que ver con la cantidad de proposiciones simples. Y recuerden, o se lo voy a decir ahora, que para representar las proposiciones simples vamos a utilizar letras. Por ejemplo, si yo digo, el sol brilla, entonces yo voy a decir, esa proposición simple yo la voy a representar con la letra P. Cada vez que yo diga el sol brilla, en el lenguaje lógico, el sol brilla es P. Y si yo digo, este lapicero es rojo, ese va a ser la palabra con la letra Q. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el sol brilla, tengo a P solamente, como está aquí en este caso, una sola proposición, yo voy a decir 2 a la 1, ¿de acuerdo? 2 a la 1 serían 2 filas. Por lo tanto, en mi tabla de verdad van a ir 2 filas. Ahora bien, si yo digo las dos proposiciones que dije, el sol brilla y este lapicero es rojo, ahí hay 2. Por lo tanto, va a ser 2 a la 2. ¿Y 2 a la 2 cuánto es? 2 a la 2 es 4. Entonces, ahí yo voy a tener 4 filas. La mayoría de las combinaciones de la tabla de verdad van a tener 4 filas. ¿De acuerdo? Es lo más común. Entonces, espero que hayan entendido esta parte aquí. Entonces, seguimos viendo el video. De esas 2 filas, obtengo estos 2 valores de verdad. 1, siempre empiezo primero con verdadero y después con falso. Ponemos aquí. Algo que usted tiene que saber y tener claro, cada vez que vayamos a hacer una fila en una tabla de verdad, siempre se comienza con verdad. Siempre se comienza con verdad. Al menos que usted en la próxima fila o en la próxima columna, mejor dicho, usted niegue a B, ¿de acuerdo? Y lo vaya a poner falso. Pero siempre se comienza con verdad. Siempre. Entonces, en este caso, yo tengo 2 filas. La primera es verdad y la segunda es falsa. Entonces, cuando yo tengo 4, entonces va a ser de la siguiente manera. Va a ser verdad, verdad, falso, falso. 2 verdaderas y 2 falsas. Verdadero y luego falso. La negación es sencillo. Si aquí es verdadero, lo vuelve falso.
y si aquí es falso, lo vuelve verdadero. ¿Sí? Bien. Entonces, la negación como tal es fácil. Lo que es verdad, si yo lo niego, es falso. Y lo que es falso, si es verdad, entonces yo lo pongo verdadero. ¿De acuerdo? Ahí no hay mucha complicación. Si yo le digo a usted, ¿qué le dije ahorita? El sol brilla. En negación, ¿cómo sería? El sol no brilla. Y dijimos que el sol no brilla, yo lo voy a representar con la letra P. Y por lo tanto, que para que yo cambie eso, que yo tendría que ponerle el signo de negación, que es esa virgulilla que ustedes ven ahí. ¿De acuerdo? Esa es la negación. Ahora bien, si yo digo, este lapicero es rojo, ahí está, estoy afirmando. Si yo lo quiero negar, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo tengo que decir? Este lapicero no es rojo. Y para yo cambiarle el valor de verdad, ¿qué yo tengo que ponerle? La virgulilla también. Entonces va a ser virgulilla y la letra que yo elegí, que en este caso fue Q para esta. ¿De acuerdo? Como el ejemplo que puso él, que dice, no es cierto que Rodrigo sea maestro. Ahí le está negando. Ahora, si yo quiero negar eso que está ahí, ¿cómo sería? Rodrigo es maestro. Ahí yo estoy negando lo que él está negando, valga la redundancia. Seguimos. Este es el conectivo lógico de negación. Este es su símbolo. Ya sabíamos su operación, lo que hace. Lo puedo reconocer en el lenguaje común porque lleva también estas frases. Aparte de no es verdad que, es falso que, no ocurre que, no es el caso que. Aquí tenemos un ejemplo. Me dicen, no es cierto que Rodrigo sea maestro. Y si yo quiero formalizar, lo podría hacer de esta manera. Todo esto se reemplaza por este símbolo, el de la negación. Y esto le puedo poner P, ya que es una proposición simple. En una proposición simple lo puedo empezar con una letra. Y ya está formalizado. No P, negación. En nuestra tabla de verdad, estos son los resultados. El siguiente conector que vamos a estudiar es la conjunción. Este es su símbolo. Bien. En la conjunción, ya sabemos el primero, ¿verdad? Negación. Y que se va a representar como si fuera una virgulilla. Eso no lo sabemos. El segundo caso es la conjunción. Conjunción. Lo vamos a representar la conjunción con una B con sueño, una B acostada, así. Una B de victoria hacia abajo. Hacia abajo. ¿Y qué representa ese signo? A la letra I. A la letra I. ¿Qué letra I? La I griega. Miren ahí, esa Y que ustedes ven ahí. ¿De acuerdo? Esa I que sirve como conector. Recuerden que yo les dije a ustedes ahorita dónde yo puedo utilizar ese conector conjuntivo en la siguiente frase, en la siguiente oración, que es compuesta. Recuerden que estamos hablando de oraciones compuestas porque estamos hablando de conectores lógicos. Entonces, el ejemplo que les doy ahorita. María estaba lavando y se le terminó el jabón. Ahí esa expresión tiene un conector. Y ese conector es el conector conjuntivo, que en este caso es la I. Recuerden que está representado con la B de victoria hacia abajo. ¿Verdad que sí? La V, como le dice. Y lo puedo reconocer en el lenguaje común por esta palabra, y este conectivo. Pero también utiliza estos otros, pero, sin embargo, además, no obstante, aunque, a la vez, también. Aquí tenemos una oración. Juan es futbolista y Ana es voleibolista. En vez de I hubiese podido poner pero, sin embargo, además, no obstante, aunque, a la vez, también, y para la lógica es lo mismo. El conector va a ser la conjunción. Aquí tenemos su tabla de verdad. Vamos a establecer las filas con la siguiente idea, ¿no? Tú dices número de filas es igual 2 a la n. ¿Cuántas proposiciones hay? Yo veo 2. N es igual 2 porque hay dos proposiciones simples, P y Q nada más. Por lo tanto tendrías 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 2 por 2. O sea, vas a obtener 4 filas.
como lo ven ahí, hay dos proposiciones, todo está viendo. En este caso, P, la letra P está representada por la primera expresión, la primera idea. ¿Cuál es esa primera idea? Juan es futbolista. La segunda idea es Ana es voleibolista. Voleibolista. Entonces quiere decir que esa es la Q. ¿Y cuál viene siendo mi conjunción? Entonces, viene siendo I. Aquí, ¿verdad que sí? I, miren la I, ¿dónde está? ¿Y cómo se lee? P, conjunción de Q. P, conjunción de Q. Juan es futbolista y Ana es voleibolista. En el lenguaje lógico sería P, conjunción de Q. Y ya ahí yo me voy, ya que yo sé cómo se usa el lenguaje lógico, ya yo sé que cuando yo digo conjunción, ahí está I, ¿de acuerdo? Ahí está I. Y que P es Juan, es futbolista, y Q es Ana, es voleibolista. Entonces, como yo tengo dos ideas, va a ser que P y Q, ¿verdad que sí? Entonces, 2 a la 2, ¿cuánto es? 4. Entonces, ¿cuántas filas hay? 4 filas. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser aquí? En la tabla de verdad va a ser verdad, verdad, falso, falso. Verdad, verdad, falso, falso. Primero, 2 verdad y después falso, falso. De ahí, los valores de verdad para P y para Q. Se hace así. Entonces componen 2. Le saco la mitad de 4, ¿verdad? Entonces voy a tener aquí 2 verdaderos y 2 falsos. Esto para P. Y luego un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Todo esto para Q. ¿Sí? Ahí está. Siempre se empieza con verdadero y después con falso, ¿no? 2 verdaderos. Aquí, 2 falsos. Aquí. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Siempre el último es... Entonces, en este caso, en la primera columna va verdad, verdad, falso, falso. En la segunda columna va verdad, falso, verdad, falso. Quiere decir, va combinado. ¿De acuerdo? Siempre recuerden que va primero verdad. Siempre. Siempre, siempre va verdad primero. ¿De acuerdo? Verdadero, falso, verdadero, falso. Bueno, borramos aquí y vamos a establecer su resultado. Y bueno, vamos a obtener los resultados utilizando pura lógica, ya que estamos en el curso de lógica. Imagínate que esta oración sea cierta, ¿ok? Vamos a partir de aquello, que Juan es futbolista y Ana es voleibolista. Ahora, para que esta oración sea cierta, o sea, sea verdadera, ¿qué tendría que pasar? Que ambas proposiciones sean verdaderas, ¿verdad? Claro, porque si Juan es futbolista y Ana es voleibolista, estoy cumpliendo lo que te dije al principio, que esto es cierto, la suposición inicial. Por lo tanto, cuando la primera es verdadera, la primera proposición y la segunda proposición son verdaderas, la conclusión es que es verdadero. Pero ahora imagínate que la primera sea verdadera y la siguiente sea falsa. O sea, que Juan sea futbolista, pero que Ana no sea voleibolista. Entonces no se va a cumplir lo que te dije al principio, que Juan es futbolista y Ana es voleibolista. Este conectivo y me indica que ambos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero todo falso. Por supuesto que si la primera es falsa y la siguiente es verdadera, todo tiene que ser falso, porque ya no se está cumpliendo que Juan es futbolista. De hecho, pues que todo va a ser falso. Esa es la idea. De manera simple se dice que la conjunción basta que haya un falso para que todo sea falso. Exacto. De manera concreta, de manera llana, se podría decir entonces que la regla de la conjunción sería que va a ser verdadera cuando todas sean verdaderas. Las demás va a ser falso. Falso, falso. En cuanto a la conjunción, estamos hablando, ¿verdad que sí?
Falso, falso, falso. Verdad, falso, falso. Falso, verdad, falso. De la única manera que va a ser verdadero es cuando ambas premisas, ambas ideas sean verdaderas. En el país, ¿cómo está? Verdad, verdad, verdad. Verdad, falso, falso. Falso, verdad, falso. Falso con falso, falso. Las demás van a ser falsas. Casi la mayoría van a ser falsas. De la única manera o la única combinación, la única parejitas que van a ser verdaderas es cuando ambas sean verdaderas. Ahora, ¿cómo formalizaríamos esto? En lugar de I, vamos a poner así. Esto, P, y la otra, le puedes poner Q. Ella está formalizado. La lógica utiliza estos símbolos en vez de estos otros. Por supuesto que es mucho más práctico trabajar así. Bien, el siguiente conector lógico es la disyunción. Bien, espero que comprendan eso de la conjunción, ¿de acuerdo? En el caso de la disyunción, cuando uno tiene un problema con una persona o tiene ideas encontradas, vamos a decir que tenemos una disyuntiva, ¿verdad que sí? Entonces, por eso es que tenemos, esto habla de disyunción, Entonces, y cuando tenemos dos opciones para elegir, no podemos escogerla las dos. Entonces, se prefiere el conector O. Ejemplo, si yo te digo pizza o helado, cine o teatro, ¿te vas o te quedas? Entonces, ven, yo pongo dos opciones para que usted elija. En el caso de la disyunción, en el lenguaje lógico, se va a representar con la letra B, hacia arriba. Hacia arriba. Hacia abajo, conjunción. Hacia arriba, disyunción. Hacia abajo, conjunción. Hacia arriba, disyunción. Hacia arriba, o hacia abajo, y. Hacia arriba, o hacia abajo, y. ¿De acuerdo? Seguimos. Su símbolo es una V chiquita y su conectivo es la letra O. En el lenguaje común tenemos nuestra tabla, ya sabemos cómo completarla. Y este ejemplo, Raúl es profesor o Raúl es ingeniero. Este conectivo O está uniendo estas dos oraciones que son como que cada una es independiente de la otra, ¿verdad? Raúl es profesor o Raúl es ingeniero. Si yo afirmo, pues al final voy a obtener un valor de verdad, ya que ambas son independientes. Ahora imagínate que tú afirmes esta y que niegues esta. El resultado va a seguir siendo verdadero. Insisto, esta es independiente de la otra. Si yo la niego o la afirmo, no le va a afectar en nada a esta. Igual, esta es independiente de aquella. Si yo la niego o afirmo, no le va a afectar. Por lo tanto, el resultado va a ser verdadero. Aquí también, lo que también... Total, me están preguntando cuál de las dos yo quiero. ¿De acuerdo? Hay una que, por lo tanto, no se va a realizar. No la voy a hacer. Por lo tanto, se va a negar. Va a ser falsa. ¿De acuerdo? Solamente una de ellas va a ser verdadera. Por eso, ¿Raúl es profesor o Raúl es ingeniero? No va a ser las dos cosas a la misma vez. ¿De acuerdo? Sino o es médico, o es profesor, perdón, o es ingeniero. ¿De acuerdo? Alexander, bueno, pueden haber excepciones, claro está, pero recuerden que estamos hablando del lenguaje lógico. Entonces, en este caso va a ser falso, y grábese eso, va a ser falso solamente cuando ambas sean falsas. De lo contrario, va a ser verdadero todo. O sea, va a ser lo contrario a la conjunción. Todo lo contrario. En este caso, va a ser falsa cuando ambas sean falsas. Las demás van a ser verdaderas. Quiere decir entonces, chicos, que ustedes van a tener lo siguiente. Si yo les digo verdad con verdad, ¿qué va a ser? Verdad. Verdad con falso, ¿qué va a ser? Verdad. ¿Lo estamos viendo ahí? Falso con verdad, verdad. Falso con falso, falso. Ahí es falso. ¿De acuerdo? Ahí sí es falso. He mencionado, si yo niego esta, pues
pues no le va a afectar a esta. Por lo tanto va a ser verdadero. Pero ¿qué pasa si yo niego las dos? Ahí sí, si niego las dos, por lo tanto, la oración total tendría que ser falsa. Pura lógica, claro que sí. Esto le podemos representar por la letra P. Aquí pongo así, y esto Q. Este conectivo con este símbolo, ¿verdad? ¿Listo? Muy bien, como ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Tenemos que usted está expresando la primera expresión, valga la redundancia, la primera premisa con P, el nexo o conector con V hacia arriba, y Raúl es ingeniero con Q. ¿De acuerdo? Seguimos. Tenemos ahora el condicional en nuestra tabla. El condicional tiene este símbolo y lo encontramos, lo reconocemos fácilmente por estas palabras. Sí. Bien. Mi tercer conector del día es condicional. Condicional. ¿De acuerdo? La condicional está expresada en el lenguaje lógico con una rayita y un sentido. ¿Verdad que sí? Una dirección y un sentido. Como usted lo está viendo ahí en pantalla. ¿De acuerdo? Cuando usted vea dirección y sentido, entonces estamos hablando de condicional. Ahora bien, el lenguaje coloquial, ¿qué significa condicional? Eso significa sí, entonces. Sí, entonces. Primero sí y luego entonces a mediados, ¿verdad? En la mitad de la expresión de la oración compuesta, va entonces. Ejemplo, si yo digo a usted, si usted no estudia, entonces reprobará la materia. ¿De acuerdo? Si en Santo Domingo no llueve, entonces habrá mucho calor. Entonces, ¿qué significa eso? Son acciones que llevan a cabo a otra acción. Si sucede esa, pues entonces va a suceder la otra. Ambas están entrelazadas entre sí. ¿De acuerdo? Para que suceda una, tiene que suceder la otra por obligación. Entonces, grábese eso. Sustituciones que podemos ver aquí sería ¿por qué? Puesto que, cuándo y cada vez que. Pero vamos a utilizar casi siempre sí, entonces. Entonces, también podemos encontrar por qué, puesto que, cuándo, cada vez que. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, si Carla estudia, coma, entonces ingresará a la universidad. Este sí, por lo tanto, no lleva acento ortográfico porque es de condicional. Y siempre cuando ves este sí de condicional, va a haber una coma y un entonces. Entonces, por ahí lo reconoces. Ahora bien, ¿cómo establezco el resultado de la operación condicional? Fácil. Fíjate que esta condicional me habla de una condición de causa-efecto. Si esto sucede, entonces esto otro también. Por lo tanto, el resultado verdadero. ¿Sí? Aquí dice, si Carla estudia, si se cumple esta condición, entonces ingresa a la universidad. Pero en ningún momento me están diciendo que esto sea verdadero, ¿sí? O esto otro. Puede ser que Carla no haya estudiado y sin embargo ingresó a la universidad. Puede ser. Lo que queremos decir es que la primera parte implica a la segunda. Entonces no es posible que si esto sea verdadero, esto sea falso. Si es así, el resultado tendría que ser falso. Todo lo demás, verdadero. Claro, porque podría ser que Carla no haya estudiado, entonces ingresó, o no haya estudiado, entonces no ingresó. Bueno. Entonces, ¿vieron cómo es ahí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando la premisa antecedente sea verdadera y la premisa consecuente sea falsa, el resultado va a ser falso. Solamente así va a ser falso. ¿De acuerdo? Las demás van a ser verdaderas. Quiere decir, entonces, que cuando usted vea que sea verdadero y la que le siga sea falsa, el resultado va a ser falso. Siempre.
grábese eso. Los demás van a ser verdaderos. En la condicional, si yo tengo verdadero, condicional, verdadero, verdadero. Falso, condicional, verdadero, verdadero. Falso, condicional, falso, verdadero. Ahí está. Esos que hemos visto son los tres principales. ¿Y cómo le formalizo? Así. Esto es P. Aquí está el sí y el entonces. Ajá. Y todo esto es Q. Tenemos el bicondicional, que es como que el condicional que acabamos de estudiar, pero en doble sentido. Entonces, este es el último que vamos a ver el día de hoy, que es bicondicional. ¿De acuerdo? Bicondicional. La bicondicional lo dice por el prefijo bi, es de doble vía, de doble sentido. El prefijo bi significa dos. Ustedes lo saben eso, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto va a estar representado en el lenguaje lógico, como lo ven aquí, con una raya y dos sentidos. Una raya, dígase, una dirección y dos sentidos. En el lenguaje coloquial, la bicondicional significa sí y solo sí. Sí y solo sí. ¿De acuerdo? Entonces, otras expresiones que significan lo mismo, o sea, sinónimos serían cuando y solo cuando, entonces y solamente entonces. Entonces, ya ustedes saben que esto va en el medio, ¿de acuerdo? Entonces, el ejemplo que él tiene ahí, vamos a utilizarlo. Ana irá a la fiesta si y solo si tiene amigas. Ana irá a la fiesta si y solo si tiene amigos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la bicondicional. sí y solo sí. También se le reemplaza con estos conectivos. Cuando y solo cuando, entonces y solamente entonces. Ana irá a la fiesta sí y solo si tiene amigas. Por lo tanto, sabemos que aquí era falso, visto en este sentido, y visto en este sentido, ese es falso. De manera simple se dice que cuando la primera proposición y la segunda son diferentes, es falso, y cuando son iguales, es verdadero. Sí. Esta es la más fácil de todas. La más fácil de todas, la que hemos visto. De las cuatro, esta es la más fácil. ¿Cuándo va a ser verdadera? Cuando ambas sean iguales. Ustedes, verdad, verdad, verdad. Verdad, bicondicional, verdad, verdad. Falso, bicondicional, falso, verdad. Ahora, cuando usted vea verdad, bicondicional, falso, eso es falso. Cuando vea falso, bicondicional, verdad, eso es falso también. ¿De acuerdo? Solamente va a ser verdadero cuando ambas premisas sean diferentes. Y formalizamos, esto sería P, esto sería mi símbolo del bicondicional y esto sería Q. Luego la disyunción exclusiva, este es su símbolo, el triangulito, y lo reconocemos así por este conectivo. O bien Manuel juega o bien estudia. Y aquí tenemos el siguiente resultado. Lo contrario del bicondicional. Entonces, este es el contrario de la bicondicional. En el caso de la disyunción exclusiva, que se representa con el triangulito y significa en el lenguaje coloquial o bien Manuel juega o bien estudia, ¿verdad que sí? Yo no lo utilizo, no lo doy, pero es bueno que por lo menos lo sepan. Entonces, esto es lo contrario a la bicondicional. Este es diferente, o sea, lo contrario. Si ambas son diferentes, si son diferentes las premisas, va a ser verdadero. Si son iguales, va a ser falso. Mira ahí, verdad, verdad, falso. Verdad, falso, verdad. Falso, verdad, verdadero. Y falso, falso, falso. Cuando son diferentes, valores de verdad para la primera y para la segunda proposición es verdadero, y cuando son iguales, es falso. O bien Manuel juega o bien estudia. Puedo poner acá Manuel juega, P, mi símbolo de la disyunción exclusiva, Q.
Aquí tenemos un Entonces, chicos, vamos a ver esta tabla, de verdad, en forma de resumen. No quiero confundirlo mucho porque es el próximo tema, pero vamos a ver esta tabla de verdad en forma de resumen. Si no sabemos las reglas pautadas de lo que hemos dicho, usted lo puede llenar. Vamos a ver. ¿Qué hemos dicho, por ejemplo, de la conjunción? La conjunción hemos dicho que va a ser verdad cuando ambas sean verdad. ¿Cuál es la conjunción? Y verdad que sí. La B que es así. Esa es la conjunción. Así es la conjunción. Así. Por lo tanto, en esta que está aquí, esta va a ser verdad solamente la primera. Las demás van a ser falsas. Verdad, falso, falso, falso. ¿Por qué? Porque las dos primeras aquí es la única que está en verdad. Ahora, en el caso de la disyunción, que es esta, la B de Victoria, es al contrario. Va a ser falsa cuando ambas va a ser falsa. Quiere decir que las tres primeras es verdad, va verdad, 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 y la última es falsa. Vamos a ver cómo lo hace. resumen y vamos a descubrir una manera de aprendernos esto sin mucho estrés. Fíjate que esto es la disyunción. Yo sé que es la disyunción. Y como que este simbolito que está aquí parece una V. En verdad lo es, pero chiquita. Eso quiere decir entonces que todos van a ser verdaderos, excepto el falso falso. Mira. Lo pones en ese orden. Ahí está. Excepto el falso falso. Ese es el valor importante, le pongo un puntito. Esto es al revés de aquello. Si todos eran verdaderos, ahora todos son falsos, excepto el verdadero, verdadero. Mira. Si te aprendes el primero. Y hemos dicho entonces, en el otro caso, el que sigue, que la condicional, el sí entonces, que va a ser falsa solamente si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Por lo tanto, esta es falsa. Las demás son verdaderas. Primero, ya el segundo, es bien fácil. Este es el valor importante. Luego, el condicional solamente es falso cuando la premisa es verdadera y la conclusión es falsa. Nada más. Los demás son verdaderos. Este va en doble sentido, o sea, por acá y por acá. Aquí es falso y aquí es falso. El sí y solo sí, dígase la bicondicional, dijimos que va a ser verdadera cuando ambas sean iguales. ¿Verdad que sí? Verdad, verdad y falso y falso. Las demás van a ser falsas. Entonces, verdad y verdad, verdad. Falso con falso, verdad. Las demás, falsa. ¿De acuerdo? Las del medio son falsas. Falso. Es el bicondicional. Aquí es verdadero y aquí es verdadero. Y este es al revés de este. O sea, aquí es verdadero, verdadero y aquí es falso, falso. Bueno, por ahí te puedes recordar. Este es el más importante, este es el más importante y aquí este es el más importante. Son los tres principales. Date cuenta que aprendiéndote ese valor ya puedes descartar fácilmente. ¿Para qué me sirve esto? Aquí tengo unos ejercicios. Entonces, chicos, ustedes van a ensayar eso, van a aprenderse las reglas. Sé que no es fácil aprendérsela en un primer tirón porque es algo que no conocemos. Pero yo espero que aquí lo aprendan rápido porque vamos a hacer muchas prácticas y vamos a hacer mucho esfuerzo para que así sea. Entonces, chicos, ustedes van a realizar en su cuaderno, ya dije de las oraciones compuestas, 5 oraciones compuestas y 5 oraciones simples. Además, ustedes van a escribir en su cuaderno todo lo que hemos dicho hasta aquí. ¿De acuerdo? Van a escribir todo lo que hemos dicho hasta aquí. Todas las reglas que hemos dicho, los ejemplos que usted quiera colocar y los ejemplos que quiera buscar. Por ejemplo, va a describir qué es la conjunción, qué es la disyunción, qué es la
condicional, la bicondicional, y además va a dibujar esta tabla resumen, que está bien chulísima, lo que él hizo ahí, una tabla resumen, ¿de acuerdo? Yo espero que ustedes hagan eso. Entonces, vamos a hacer también actividades complementarias a continuación. Así que nos vemos en la próxima clase.